el hombre que solo engañó al FBI. El misterio de D.B. Cooper, el hombre que saltó de un avión con $200.000 y nunca pudieron encontrar. Es una de las más intrigantes leyendas modernas del crimen norteamericano. El fin de semana de Acción de Gracias de 1971, un hombre secuestró un avión que iba a Seattle, pidió rescate y con el botín y 2 paracaídas saltó de la nave. El FBI lo buscó, pero nunca fue encontrado. Las distintas teorías y las causas de una fascinación que no se apaga. De hecho, fue el único caso de secuestro de un avión no resuelto, en el que el protagonista no fue encontrado. D.B. Cooper se desvaneció, con 2 paracaídas y $200.000. ¿Fue el robo perfecto? ¿O un acto insensato sin posibilidad de éxito? D.B. Cooper se convirtió en un mito. La falta de respuestas solo genera más interés. La pesquisa continuó durante medio siglo, pero cada aproximación solo causó mayor intriga, y cada sospechoso fue finalmente desechado. Estaba por empezar el fin de semana largo de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los aeropuertos tenían una actividad frenética. Una multitud se movía por todo el país para pasar esos días con sus familiares. Al atardecer del 24 de noviembre de 1971, un vuelo se dirigía desde Portland hasta Seattle. Era el vuelo 305 de la Northwest Orient Airlines. Era un viaje breve, poco más de 35 minutos. Iban 36 pasajeros. Los aviones en ese tiempo, en este caso un Boeing 727, eran espaciosos, sin esas filas apretadas, donde uno para pasar tiene que ir molestando, y con lugar para estirar las piernas. El servicio siempre era lujoso. Las aerolíneas tentaban a sus pasajeros con comidas, bebidas y otros placeres, porque no todo el mundo podía costear vuelos en ese entonces. En el mostrador de entrada al vuelo, minutos antes del despegue, un hombre de alrededor de 40 años compró un pasaje, pagó en efectivo. Le preguntaron su nombre, Dan Cooper. Tenía un piloto gris, traje negro, corbata angosta negra y camisa blanca. Como único equipaje llevaba un maletín. Un hombre más de negocios regresando a su hogar. Se sentó en la última fila. Con el avión en el aire, pidió un bourbon sin hielo y una 7-Up. Cuando la azafata dejó las bebidas, Cooper le entregó un papel doblado en 2. La chica de 23 años respondía a todos los estereotipos de las azafatas de esos años. Una belleza impactante, juventud, simpatía algo sobreactuada, el trajecito uniforme, bien entallado el cuerpo, ojos vivaces. Su nombre era Florence Schaffner y estaba acostumbrada a ser cortejada con frecuencia y pensó que Cooper estaba intentando seducirla. Así que guardó el papel en su bolsillo y lo desacreditó. Intentó seguir con el servicio sin que la sonrisa ya tatuada se pudiera interpretar ni como un rechazo, ni mucho menos como aceptación a la propuesta. Pero el hombre le pidió con energía, aunque sin levantar la voz, que leyera el papel. En letras de imprenta mayúscula, con caligrafía clara y prolija, la nota decía: «Tengo una bomba en mi maletín. Quiero que te sientes a mi lado». Sin entender bien qué sucedía, la aeromoza cumplió con el pedido y tomó asiento al lado del hombre, quien abrió el maletín para mostrar una masa de cables y palos rojos. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta FBI. Entonces le solicitó a la mujer que escribiera todo lo que acababa de suceder y que entregara una nueva nota al piloto. Unos minutos más tarde, Schaffner se dirigió a la cabina con el papel en el que Cooper exigía 4 paracaídas y $200.000 en billetes de 20, alrededor de 1.3 millones de dólares del valor actual. También que al avión se le recargara combustible al llegar a Seattle. No era un secuestro como estamos acostumbrados a ver en las películas. No había varios delincuentes, ni armas apuntando a nadie, ni siquiera gritos, ni maltrato. Tampoco eran los típicos con motivaciones políticas, en los que los secuestradores exigían rehenes a cambio y que desviaran el rumbo a Cuba o a alguna nación africana, liderada por algún pintoresco pero sangriento dictador. El resto de los pasajeros no se enteró de lo que estaba pasando. El comandante comunicó la situación a tierra y voló en círculos durante 2 horas, mientras la policía conseguía los paracaídas y el dinero. El piloto informa a los pasajeros que demorarían en aterrizar debido a problemas en el aeropuerto y el alto tráfico tradicional de la fecha. La azafata regresó junto a Cooper.
le llevaba otro bourbon y otra gaseosa, y él insistió en pagar las bebidas. Le dio $20 y le dijo que se quedara con el cambio, que eran $18 aproximadamente. Cooper ya se había puesto sus anteojos negros. Apenas aterrizaron, hicieron llegar a bordo una mochila, con el dinero y los paracaídas. Cooper permitió que bajaran todos los pasajeros. Solo quedaron él y la tripulación. Pero la carga de combustible se demoraba. El secuestrador por primera vez levantó la voz y gritó que estaban tardando demasiado, y las tareas en pista se aceleraron. Antes de despegar, le brindó al comandante instrucciones muy precisas. Quería que volara a no más de 10.000 pies, que fuera lo más despacio posible y que el destino final debería ser México Distrito Federal en ese momento. Le informaron que el Boeing no tenía esa autonomía y que debía hacer escala. Acordaron que sería en Reno. También exigió que la puerta trasera permaneciera abierta y la escalerilla baja. Le dijeron que eso era imposible, que era demasiado riesgoso intentar despegar de esa manera. Cooper aceptó la respuesta con docilidad. Los diálogos eran calmos. Cooper quería llevar tranquilidad a la tripulación, mostrarles que nada iba a pasar. Los 6 tripulantes estaban en la cabina. Él se quedó solo en el resto del avión. En un momento, pasada ya más de una hora de navegación, la cabina se despresurizó. El comandante y su gente se dieron cuenta que Cooper había abierto la puerta trasera del avión y que había bajado la escalera. Desde allí, Cooper, con el bolso con los dólares atados a su cintura, se lanzó hacia el corazón oscuro de la noche. Nunca más se supo nada de él. Ni siquiera se supo quién era él. Cuando el avión aterrizó en Reno, los tripulantes comprobaron lo que ya sospechaban. A bordo no había nadie más que ellos. Del secuestrador solo quedaba una corbata en la última fila de asientos. Un equipo antiexplosivos inspeccionó el lugar sin encontrar nada. El FBI desplegó sus fuerzas a lo largo del improbable camino que había hecho el avión. Lo buscaron con fuerzas terrestres, helicópteros y hasta con un pequeño submarino que patrulló las aguas de la zona. La búsqueda, que se prolongó durante varios días, se mostró inútil. No había rastros ni del hombre, ni de los 2 paracaídas que usó, ni del dinero, que representaban un bulto de casi 10 kilos. También separaron a pasajeros, a la azafata y a otros miembros de la tripulación, para que hicieran un identikit. Los resultados fueron bastante similares. Hubo detenciones inmediatas. Uno de los detenidos se llamaba Dan Cooper, como el nombre que el secuestrador había dado al comprar el ticket, aunque a esta altura ya presumiblemente era falso. La información se filtró a los medios, pero con un pequeño error. Alguien publicó que el detenido era D.B. Cooper. Durante un par de días, el error se diseminó y quedó instalado como el nombre del pirata aéreo que nunca fue encontrado. Se debe reconocer la superioridad sonora de D.B. Cooper al ordinario Dan Cooper. Queda mucho mejor. La búsqueda de D.B. Cooper se convirtió en una obsesión norteamericana, no solo de las fuerzas de la ley. Se desplegaron hipótesis y cientos de sospechosos. Las fuerzas federales hicieron un perfil psicológico y elaboraron un listado de casi 1000 sospechosos, pero la mayoría de ellos también fue descartada. Quedaron 24. Se les hizo un seguimiento, se comprobaron coartadas, se cotejó con habilidades anteriores, prontuarios y currículums militares. Los investigadores estaban convencidos de que D.B. Cooper era alguien muy experimentado en paracaidismo, tal vez un veterano de guerra, pero con el correr de los años y el estancamiento de la investigación, fueron cambiando de parecer. Hubo una ola de emuladores. Durante 1972 en los Estados Unidos, hubo otros 15 hechos que copiaron su modus operandi, pero ninguno de los delincuentes logró salir impune. Muchos lograron saltar del avión y llegar a tierra indemnes, pero fueron apresados a las pocas horas. A algunos se le cayó la bolsa con dinero al vacío antes de saltar. Hubo uno, un precursor de Cooper, el primero que intentó esta modalidad, 15 días antes que nuestro pasajero, que fue detenido por los otros pasajeros en el momento que se estaba poniendo el paracaídas. Para esa operación dejó el arma a un costado y la tomó uno de sus compañeros de vuelo y lo apuntó. Así terminó esa aventura. D.B. Cooper y su secuestro nunca resuelto provocó varios cambios a la industria de la aeronavegación comercial, en especial a su seguridad. A partir de este caso, cambió radicalmente la manera que se controla el equipaje y a los pasajeros antes de abordar los vuelos. Se inspecciona el contenido y se instalaron detectores de metal en todos los aeropuertos. Tardó un tiempo en implementarse, por eso los secuestros de 1972, porque se planteó un debate sobre si con esos controles se afectaban libertades individuales. También se prohibió la venta en efectivo de pasajes en los aeropuertos, para que el comprador a través de tarjetas debiera acreditar identidad y dejar algún rastro. Por último, el delincuente misterioso dio nombre a un dispositivo que se implementó en todos los aviones, la Cooper Vane, una llave externa instalada en el fuselaje que permitía abrir la puerta trasera solo desde afuera.
Tomá. A pesar de que el producto del robo solo llegó a sus arcas y no lo repartió con nadie, D.B. Cooper fue considerado una especie de Robin Hood moderno. El caso atrajo y lo sigue haciendo a varias generaciones. Hace un tiempo se estrenó en Netflix D.B. Cooper, ¿dónde estás? Una serie documental de 4 capítulos que cuenta cómo un investigador privado se obsesionó con el tema y está seguro de haber descubierto quién es D.B. Cooper. Esta investigación terminó convertida en un programa que emitió History Channel en Estados Unidos. El principal sospechoso para Tom Colbert, el obsesionado pesquisa, era Robert Rockstroh, un excombatiente de Vietnam, que durante los 70 fue juzgado por ser el presunto asesino de su padrastro. Tras la emisión del último capítulo de este programa, 45 años después del suceso, el FBI cerró oficialmente la investigación sin resultados, dejando abierta la posibilidad de retomarla si apareciera evidencia nueva. Colbert exigió, a través de una presentación judicial, que pusieran a disposición del público los archivos que habían acumulado en esas décadas. El juez le dio la razón y el FBI subió a internet decenas de miles de documentos, fotos y pericias. Impensadamente eso desató una nueva fiebre. Centenares de internautas se convirtieron en detectives de escritorio y mus en mano. Analizaron cada uno de los materiales que encontraron. Lo que sucedió no puede sorprender a nadie. No hubo resultados concretos, pero sí un crecimiento exponencial en el número de sospechosos y de las teorías conspirativas. En estos más de 50 años, muchas veces se creyó estar tras la pista cierta de D.B. Cooper. Se dijo que era un expiloto de guerra, un marín, una persona trans con pasado en la armada, un estafador famoso, un ingeniero aeronáutico, un ex empleado de Boeing, la marca de avión, y decenas de personas más. Están también los que sostienen que nunca fue encontrado porque la CIA lo permitió. Según esta versión, D.B. Cooper hacía misiones secretas para la agencia estatal, que lo protegió ante la búsqueda del FBI. La única pista cierta que se halló fue un fajo de $6.000 en muy mal estado, enterrados en una playa que encontró un niño en 1980. Se supo que los billetes deshechos pertenecían a la suma pagada a D.B. Cooper, porque la numeración coincidía. Se rastreó de manera exhaustiva la playa y los alrededores, pero nada más se encontró. La fascinación que produce D.B. Cooper está relacionada con la ilusión del crimen perfecto, la del delincuente que vence al sistema, que burla a la policía, que logra la impunidad y desaparece para disfrutar de lo robado. Los que lo admiran suelen remarcar que no hubo víctimas y que ni siquiera existieron heridos. Sin embargo, habría que tener en cuenta algunas cuestiones algo básicas. Por más ingenioso y audaz que haya sido el golpe, no deja de ser un delito. Por otra parte, la azafata tuvo problemas psiquiátricos durante muchos años, derivadas por el temor del secuestro aéreo. Y, no es menor, no se debe olvidar que para los investigadores, lo más probable es que Cooper no sobrevivió a su salto al vacío. Por eso, durante el transcurso de los años, cambiaron de opinión y se convencieron de que no tenía un conocimiento profundo sobre paracaidismo, porque saltó en medio de la oscuridad y en una tormenta, con un terrible viento en contra, con paracaídas bastante precarios, a los que no podía controlar, sin el equipo adecuado y hacia un terreno hostil, como lo es un bosque congelado. Muchos creen que ni siquiera llegó a abrir el paracaídas. Y en caso de haber sucedido eso, es difícil que en esas condiciones hubiera podido sobrevivir a la noche helada de noviembre, en el bosque sin ayuda externa. Esto se deduce porque no podía determinar en qué lugar iba a caer. Sin embargo, la creencia popular es que D.B. Cooper logró sobrevivir. Además del documental de Netflix y el programa de History Channel, la historia inspiró a varios documentales más. Hubo al menos 3 películas que intentan desentrañar el caso y fue la fuente para innumerables escenas de acción de James Bond, hasta Loki, al que los guionistas le atribuyen haber sido D.B. Cooper. Los posibles sospechosos ya no viven, tendrían alrededor de 95 años, pero el caso de D.B. Cooper siempre genera teorías, dudas, admiración, repudio y entusiasmo cada vez que alguien aluda a él. Es el poder irresistible que tienen las buenas historias. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.